Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto recibir al licenciado Felipe Borrego Estrada, quien es pues un funcionario de muy alta responsabilidad. Nada menos y nada más tiene usted la Secretaría Técnica para la implementación de las reformas constitucionales sobre seguridad y justicia. Don Felipe, para mí es un gusto recibirlo. Hay muchos temas que platicar con usted, con este enorme, grandísimo reto que tiene usted enfrente, pero también bello, ¿no? Sí, Bienvenido. al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy para servirle y de veras es un reto fuerte, complejo, pero sí muy apasionante. Sí, bueno, veía el nombre completo y quise ser técnico en cuanto al nombre se refiere. Sin embargo, la responsabilidad es caminar junto con el avance que tenga la implementación formal de la reforma penal, la reforma constitucional de alto calado que se dio hace algunos meses y que, bueno, es responsabilidad de los tres poderes implementarla, del Ejecutivo, por supuesto, del Judicial, sin duda, en cuanto a la labor de los jueces federales, de los, por supuesto, de los poderes judiciales de los estados. Es un esfuerzo conjunto y, por supuesto, también incluyendo la parte muy importante de los legisladores. Es un camino en el que participan los tres poderes, don Felipe. Así es, el constituyente permanente en las reformas del 18 de junio del 2008, precisamente en los transitorios, habla que para la implementación de las reformas constitucionales es importante y necesario formar un consejo donde participen los tres poderes y además participen también los estados. Está en la federación, está un representante del Ejecutivo, representante del Poder Judicial en el ministro Gudiño Pelayo, nombrado por el Pleno, y en el consejero Óscar Vázquez Marín. Está un representante del Senado y un representante de la Cámara de Diputados. También representantes de las conferencias nacionales de procuradores de justicia de las entidades federativas, de los presidentes de tribunales superiores de justicia de los estados y de los secretarios de seguridad pública. Y para refrescar este consejo, también se cuenta con un consejero ciudadano y un consejero de la academia. Es decir, el constituyente permanente lo que quiso es, sabiendo que ellos habían reformado la Constitución, de lo complejo y de lo trascendente que era la reforma constitucional al sistema de justicia, que debían de participar los tres poderes, los estados y la sociedad civil y la academia, porque era la única forma en que podían caminar juntos y al mismo tiempo poder enriquecerse de las propuestas, de las experiencias y conocer también los fracasos, las debilidades y las fortalezas que pudieran tener en sus experiencias en su ámbito de gobierno. Nos queda muy claro que su perfil es muy adecuado para esta enorme responsabilidad. Es usted abogado, fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en su estado natal, en Zacatecas, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de su estado natal, diputado federal. Entonces tiene la experiencia del lado del Poder Judicial, en este caso del Poder Judicial local en su estado, y también ha tenido la experiencia como legislador. Hay que conciliar muchos intereses, hay que convencer con argumentos, hay que acompañar los procedimientos, porque finalmente vamos en cuenta regresiva, licenciado, y al ir en cuenta regresiva hay un límite, hay un término para que esto esté funcionando y operando, y sobre todo porque la ciudadanía está ávida, está esperando que haya soluciones a través de estos esquemas de organización, de coordinación, que a veces, pues no a veces, sino casi sistemáticamente han sido fallidos lamentablemente en nuestro país. Sí, son dos temas que acaba de tocar que son trascendentes. Uno, la comunicación, la conciliación, el lograr consensos en todos los órdenes de los participantes en el Consejo, que ya los mencioné hace rato, y las experiencias que se han tenido. Yo creo que una reforma de este tipo, de este calado, es la reforma a la justicia penal más importante que se han tenido en este país en 100 años. Debe de tener el consenso de todos los que participan. Deben de tener el consenso también de la ciudadanía y de los abogados litigantes, de los académicos, pero sobre todo de la sociedad civil.
Yo creo que si la sociedad civil no acepta, la sociedad en general, esta reforma como parte de un proceso hacia su bienestar, hacia su seguridad y sobre todo a reencontrarse con las instituciones de procuración y administración de justicia que en muchas ocasiones las vemos lejanas y también hay que decirlo, se desconfía mucho de ellas en algunos momentos. Esta reforma, si no la adapta y no la adopta la ciudadanía, sería una reforma fallida, como dice usted. Entonces, ese tema es trascendente e importante y debemos de cuidarlo constantemente y es una de las funciones primordiales que tiene la Secretaría Técnica y un servidor. Y por el otro lado, usted tocaba los tiempos. La reforma en su transitorio nos habla de que a partir del 19 de junio del 2008, 8 años más deben de terminar totalmente y estar en todo el país instaladas las reformas constitucionales, implementadas las mismas y que ya estemos trabajando en México con un nuevo sistema de justicia penal. Llevamos 1 año, 2 meses, los retos siguen siendo importantes. Efectivamente, tenemos un límite y eso es un reloj que ahí lo tenemos constantemente en nuestro escritorio y en todas nuestras actividades, pero también eso nos dice que debemos de ir no con prisa, pero sí con el tiempo medido. No debemos apresurarnos porque reformas de esta trascendencia, si damos pasos en falso o si damos prisas sin dejar los cimientos bien hechos, nos puede traer consecuencias retardatorias y también consecuencias en unos momentos irreversibles o si son reversibles de difícil para poderlas superar. Entonces, el tiempo sí debe de ser importante y debemos de tomarlo en cuenta, lo estamos tomando en cuenta, pero sí no debemos apresurarnos porque nos puede traer consecuencias negativas. Sobre todo porque hay una coyuntura nacional complicada, don Felipe, y todos lo reconocemos así. Hechos graves como la situación, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en la que el presidente de la República ha puesto especial atención, apersonándose incluso en el lugar, con las complicaciones que tiene un operativo del ejército, de la magnitud que se ha establecido y que se ha instruido, y no solamente en Ciudad Juárez, sino en varios focos complicados que tiene la República Mexicana en el combate contra el crimen organizado. Y la sociedad, sí, el mensaje que nos manda todo el tiempo es de que, bueno, están hartos de discursos, están hartos de promesas, de buenos deseos. Los ciudadanos quieren resultados contundentes y los quieren rápido. Ahora, lo que usted dice es muy importante. Una reforma de esta naturaleza con prisas sería obviamente destinada a un fracaso. Sin embargo, sí hay prisa, por otro lado, en cuanto a los resultados que exige la sociedad. ¿Cómo atemperar esta situación y hacerle entender a los ciudadanos qué camino se está recorriendo? ¿Cómo pedirle paciencia a quienes son víctimas todos los días de la delincuencia y que finalmente es un tema que es recurrente en una reforma de esta naturaleza en el sistema de justicia, en el sistema penal, don Felipe? Hay muchos temas trascendentes en esta reforma. Primero es el cultural. Yo creo que es de los más importantes, porque debemos de culturizarnos todos. Cambian las instituciones, cambia el Ministerio Público, cambia el juez, cambia la policía, ahora debe ser investigadora, el sistema pericial, o sea, los peritos deben tener otro perfil, el defensor de oficio o defensor público tiene un papel preponderante en las reformas, en este nuevo sistema de administración de justicia. Entonces no podemos improvisar, no podemos ser frívolos en la reforma. Y a la sociedad, el constituyente permanente fue sabio y a la sociedad le debe la sociedad debe de sentirlo, que al constituyente al decir que eran 8 años, era porque, en primer lugar, era compleja la reforma, era trascendente transformar un sistema de justicia totalmente 180 grados y el transformar instituciones es realmente en periodos largos y que los resultados nos van a llegar después.
Es un programa de los pocos programas que son realmente transeccionales. Desde el momento, y en este país estamos acostumbrados a programas de sexenio, este no. Este programa va a cubrir 4 años del actual presidente de la República y 4 años del próximo presidente de la República. Es decir, debe ser un programa institucional, un real programa de gobierno, una política pública verdadera que nos traiga trascendencia y que no nos fijemos en colores ni en partidos. Prácticamente un plan de Estado, don Felipe. Es uno de los grandes proyectos de Estado que tiene este gobierno y que trascienden a este gobierno. Creo que es una de las grandes reformas transformadoras realmente que se están dando en estos momentos en el país. Hay varios temas importantes. Hablamos de las reformas legales, por ejemplo, los cambios de organización, usted lo decía, el cambio de cultura, ¿no? Es decir, esto tiene que permear desde las escuelas de derecho, a los que se están formando como abogados, a los litigantes, a los jueces del fuero común, por supuesto los jueces federales, los ministerios públicos, ¿no? O los fiscales, como se les quiera llamar. La construcción y operación de infraestructura, hay que construir una nueva infraestructura para juicios orales. Muchos estados van avanzados en esta materia y de manera muy significativa, otros no han comenzado. Hay disparidad, digamos, en los niveles de avance en cuanto a la implementación, ¿no? Y qué bueno, ¿eh? ¿Sí? Qué bueno que exista disparidad. La experiencia en este año y 3, 4 meses que se encuentra instalado el Consejo y la Secretaría Técnica, nos dice de experiencias anteriores a la reforma que venían trabajando en algunos estados. Y eso ha servido para retomar las grandes fortalezas que han tenido estos estados, pero también para conocer sus debilidades, también para conocer sus tropiezos y qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer. Por otro lado, en esta tarea nos estamos dando cuenta de que en esta reforma sí existe un federalismo real. Porque cada estado está caminando de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus momentos, porque cada estado tiene, en primer lugar, tiene la voluntad política cuando a los 3 poderes de gobierno de esa entidad federativa deciden a imponer lo suficiente para poder implementar la reforma. Y pueden existir circunstancias, por ejemplo, el año pasado había 6 cambios de gobierno, de gobernadores. Este año hay más. Sí. De tal manera que sería quizá hasta imprudente nosotros comenzar a trabajar con un gobernador que está pensando en otras cosas y no está pensando en ese momento en que la reforma constitucional deba de caminar. Entonces, nosotros hemos sido prudentes, hemos hablado con la mayoría de los gobernadores y ellos nos dicen, espérate un rato o vente ya de una vez. Acabo de estar la semana pasada en Nuevo León. El gobernador instaló la Secretaría Técnica del Estado y hubo un convenio entre los 3 poderes, pero así he estado en otros lados, en otros estados de la República. Menciono este porque fue el inmediato anterior. Y tenemos la experiencia de que cuando existe la voluntad política en una entidad federativa, donde están reunidos los 3 poderes, la sociedad, la academia, de ese instante a cuando se da el primer juicio oral, ¿verdad?, es un plazo de 1 año y medio a 2 años. ¿Por qué? Por todo lo que dice. Debemos de capacitar mucho. Debemos, perdón por la expresión, quitarnos un chip y ponernos otro chip. Debemos de culturizar a la sociedad. Debemos de readaptar, reorientar y hasta crear instituciones que no existían. Por ejemplo, los centros de mediación ahora son obligatorios. Los ministerios públicos deben de tener otra mentalidad. Actualmente el Ministerio Público es un personaje que no está reconocido como debe de estar reconocido. Nosotros le decimos que es el representante social, pero no lo reconocemos como representante con esa categoría. Pues esta nueva forma de hacer justicia
le debe reconocer al Ministerio Público. Pero entonces debe cambiar su sistema de actuar. En este momento, el Ministerio Público consigna o judicializa todo lo que puede. Y él lo que busca es una orden de aprehensión. Y al final de lo que busca es una sentencia condenatoria. Este nuevo sistema no. Este nuevo sistema lo que busca, primero, es reforzar los derechos de las víctimas, reforzar los derechos de los acusados, de los procesados, de los indiciados, de tal manera que puedan tener soluciones a sus conflictos de una manera pronta, rápida y que sean conformes con ella. Por eso hay los medios alternos de solución de controversias. De tal manera que como principio es reparar el daño de la víctima y si está de acuerdo, ahí termina el proceso y ya no tenemos por qué judicializarlo. Entonces el Ministerio Público debe de pensar que ya no todo se va a judicializar, que ya no todo tiene que irse con el juez. Tiene que existir una manera diferente de llevar la justicia a los interesados. Y de esa manera la sociedad está conforme, los particulares están conformes en que se solucione un problema al día siguiente o a los 2 días de que se tuvieron el conflicto o tuvieron la violación legal y no esperarnos un año y medio, 2. El promedio a nivel nacional, en los juicios locales sobre todo, es de 26 semanas un procedimiento penal. Ahorita lo que queremos hacer es que sea lo más pronto posible y es en 2 días. Eso es lo que quiere el nuevo sistema. Lo que sí también debemos de cuidar es que no sea una justicia ni de particulares, ¿verdad?, sino que esa mediación tenga que estar presente en la autoridad para que estén conformes las 2 partes. Entonces, tenemos que cambiar eso. Debemos de cambiar que el juez ya no va a estar nada más sentado viendo de lejos a veces sin ni siquiera ver a los ojos al procesado. El 82% de los sentenciados en este país no conocieron a su juez. Y ahora, con este nuevo sistema, existe el principio de inmediatez, ¿verdad?, de tal manera que el juez debe de estar presente en todas las audiencias. Si no está presente, esa audiencia es nula. Entonces va a conocer y eso le va a traer seguridad al procesado, pero también le va a traer seguridad a la víctima de que va a estar presente el juez. Y la víctima va a poder impugnar algunos actos que tenga el Ministerio Público que no están de acuerdo, que ahorita no puede. Puede intervenir en el juicio, que ahorita no puede. En fin, son muchas nuevas figuras procesales y donde muchos personajes olvidados ahora tienen una participación muy activa. Usted hablaba, a mí me parece toral el tema que usted toca en cuanto al cambio de cultura. Quizá nada lo resuma tan bien como esta expresión. Cambio de cultura, que no es posible que un ciudadano, por ejemplo, actualmente enfrente en una agencia del Ministerio Público 7 horas para denunciar un robo o delitos más graves como incluso un secuestro, si fuera el caso. La verdad es que los ciudadanos confían poco en estas instituciones, es decir, el cambio tendría que empezar justamente por un cambio cultural de recuperar la confianza de los ciudadanos, y lo refiero a todos los niveles. La imagen de los jueces está medida, llámese el foro local o el foro federal, no está bien catalogada entre la ciudadanía, y se han hecho muchos esfuerzos de transparencia, de habilitar nuevos programas, de agilizar los procedimientos. Sin embargo, debemos de ser autocríticos y reconocer que las percepciones sociales no favorecen a todas las piezas de este sistema, de este engranaje. Ahí viene el cambio de cultura, pero desde el origen, ¿no? Ese es el tema mucho, porque actualmente se confunde mucho policía con Ministerio Público y con juez. No lo separa el ciudadano, porque antes, por ejemplo, se decía policía judicial. Sí. Y el Poder Judicial es otro muy diferente a la Policía Judicial. Sí. Entonces había una confusión de términos y confusión de personajes y confusión de instituciones. Ahora todos debemos ser igual, porque la cadena procesal debe estar muy concatenada, de tal manera que todos seamos una misma parte y que la sociedad realmente recobre, yo le dije al principio, recobre la confianza en las instituciones de este país. Yo creo que si algún programa de gobierno está más próximo a que se recobre la confianza en las instituciones gubernamentales, es esta, ¿verdad? Pero también de ese tamaño es el problema, de este tamaño lo complejo, de este tamaño también es la gran responsabilidad.
Actualmente estamos trabajando con 14 estados, ¿verdad? Estamos trabajando con algunos más, pero en menor intensidad. Sí. Pero con unos ya estamos con una actividad ya mucho más febril. Por ejemplo, hay 6 estados del país que ya tienen implantado el sistema, algunos en la totalidad de su estado y otros en partes, en regiones de su entidad federativa. Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Estado de México y Durango son 6 entidades donde ya está el sistema. Lo único es Chihuahua, que lo tiene en todo el territorio. Oaxaca tiene como el 60% y así los demás estados. Hay otros que tienen un proceso muy firme, como que han tomado la experiencia de las demás entidades y han dado pasos más sólidos y con más cautela. Tienen una institución, ¿verdad?, donde es dual, donde se toman las grandes decisiones políticas, donde se toman las grandes decisiones de esa entidad para reformar el código, para tomar los caminos que debe de seguir para implementar. Y por otro lado está el Comité Ejecutivo, que es la que realmente implementa en la operación el nuevo sistema. Y eso es Yucatán, que va muy avanzado y con pasos muy firmes, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa comenzó, Tamaulipas también tiene el comité, Nuevo León está retomando todo, que fue pionero, pero ellos en lugar de irse por territorio se fueron por delitos. Pero hay que reconocerles que Nuevo León dio un salto importante. Sí, fueron pioneros en la idea de jueces orales, ¿no? Fue pionero en el país, pero en un camino diferente a los demás. Ellos se fueron, ¿verdad?, por medio de llevar juicios orales y un sistema acusatorio, entre comillas, por delitos. Dependiendo del delito que se estuviera juzgando, ¿no? Y ahora ya están retomando para hacerlo más integral y irse por regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que como decía usted anteriormente, pues es todo un mosaico en este país de cómo implementar la reforma. Algunos ya van muy avanzados, otros no, y otros todavía ni comienzan. Pero, por ejemplo, acabo de ir la semana antepasada a San Luis Potosí, ya se formó también el comité técnico, están en proceso de estudiar el Código de Procedimientos Penales, que es otro tema también importante sobre particular. Don Felipe, nos restan 6 minutos y los quiero aprovechar. Hay situaciones, por ejemplo, la que usted comentaba, Chihuahua, siendo un estado que ya tiene implementado realmente ya su sistema completo de juicios orales. Sin embargo, y paradójicamente es el estado que actualmente sufre mayores índices de violencia. ¿Qué se necesita en la reforma? ¿Se necesita más mano dura? ¿Se necesita meter menos gente a la cárcel? ¿Se necesita castigar con más rigor los delitos graves? ¿Se necesita ser más ejemplar? ¿Se necesita ser más práctico, más eficiente en los procedimientos? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Porque a veces el ciudadano no quiere escuchar discursos técnicos de la buena integración del Ministerio Público y después del trabajo de los jueces en sus diversas etapas. La gente lo que quiere saber es cómo le van a resolver su problema de inseguridad y cómo se va a castigar y finalmente empezar a batir la enorme impunidad que hay en México. Hay que separar, es un tema muy delicado. Sí, claro. Y es importante separar lo que es el índice delictivo, lo que es la procuración la delincuencia organizada y lo que es la procuración y administración de justicia. Por desgracia, ¿verdad?, en una entidad donde está el sistema caminando, está también la delincuencia. Pero no deben de confundirse, ni deben tampoco de tasarlo de la misma forma. Lo que sí nos debe de hacer pensar es evaluar muy bien cómo va Chihuahua, ¿verdad? Evaluar cómo va en el sistema de administración y procuración de justicia con el nuevo sistema acusatorio y decir qué es lo que no le ha gustado a la ciudadanía de este nuevo sistema. Estamos muy en tiempo, llevamos 1 año 3 meses, nos faltan 6 años y medio. Y Chihuahua, ¿qué es lo que no le ha gustado a la ciudadanía? Pues hay algunos temas, y los trataba el otro día el presidente de la República con mucha firmeza, con mucha razón, de que debemos de darle solución
a la impunidad y debemos de darle solución a las inconformidades sociales. Hablaba de la puerta giratoria. La puerta giratoria es un término coloquial que se usa desde Chile, donde decían que entraba el delincuente y salía, y volvía a entrar y volvía a salir. En Chihuahua están haciendo la reforma y hicieron la reforma de tal manera que los primodelincuentes efectivamente tengan mucho más beneficios para poder obtener una libertad, pero no libertad nada más así porque sí, sino que realmente entre la reparación del daño y pueda cumplir con una penalidad que le pueda otorgar el Estado. Pero también el reincidente no debe estar reincidiendo y tener las mismas facilidades y los mismos beneficios que tiene un primo delincuente, ¿no? Entonces, es un foco rojo que debemos de tomarlo como experiencia y otros que debemos de tomar también de Chihuahua para saber si lo que está mal es el sistema o lo que está mal es la implementación del sistema y hasta dónde la implementación entra en las leyes secundarias, llámese Código de Procedimientos Penales, o está en las instituciones o en los personajes de las instituciones. ¿Está fallando el Ministerio Público? ¿Está fallando la ley o está fallando la operación del Ministerio Público o de la ley? Y estamos en ese proceso de diagnóstico. Estamos en ese proceso de diagnóstico, no hemos terminado, estamos queriendo hacer en 3 estados el diagnóstico real, Chihuahua, Morelos y Oaxaca, que son 3 entidades que han hecho reformas y están instalados, pero de manera diferente. Tienen diferentes modos de hacer las cosas, aunque tengan un código de procedimientos penales muy parecido. ¿Nos va a alcanzar el tiempo, don Felipe, de la implementación adecuada? Yo le dije hace rato que estábamos trabajando con 14 estados, con 13 más, pero 14 ya involucrados San Luis Potosí, en 1 año y medio. O sea, casi estamos a la mitad, ¿verdad? Esas son buenas noticias, sin duda. Del territorio nacional, sin contar Distrito Federal, que ya comenzamos la semana pasada, hicimos un taller muy, muy interesante y muy, muy rico en el Poder Judicial del Distrito Federal y otro en la Procuraduría del Distrito Federal. Y un tema aparte es el tema federal. El tema federal debe tomarse diferente, hay que ser más serenos allí, porque ahí sí debemos de estar modificando, antes de entrar, que entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, claro, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y otras entidades, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, debemos de tener un modelo de código, de tal manera que el Código Federal de Procedimientos Penales sea primero que la implementación, para realmente tener la ley y que esa ley sea la que nos haga trabajar a todas estas entidades federales sobre ese modelo. El requisito sine qua non es ese código, ¿no? Así es. Y por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo mucha comunicación tanto con el presidente como con los ministros, sobre todo con el ministro Gudiño Pelayo y con el consejero Oscar Vázquez, que son los comisionados para el Consejo, y estamos trabajando en eso. Don Felipe, yo le agradezco mucho esta charla. Creo que puede ser la primera de muchas para ir abordando temas particulares que atañen la implementación de la reforma. Es un tema netamente jurídico, pero es un tema netamente ciudadano, ¿no? Es un tema de interés nacional, sin duda, por el momento que vive el país. Y yo le deseo mucho éxito. Es un gran paquete el que tiene usted enfrente. Sé que tiene las capacidades para lograrlo porque tiene un afán conciliador, de coordinación, sabe dialogar, y esta parte, como ya lo habíamos tratado, es fundamental para llevar de la mano el proceso de implementación, para el que, como ya decíamos, también vamos en cuenta regresiva. Muchas gracias por su presencia. No, al contrario, estoy para servirles, es un honor. El honor es para nosotros, don Felipe, y que sea la primera de varias que tengamos la oportunidad en los próximos meses. Cómo no, con mucho gusto. Muy amable, muy amable. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial. A continuación, ADN Noticias. Muchas gracias.